¿no? También hay muchas Claro. corrientes que te dicen, ay, no, no estás contenta, te molesta, pues suéltalo, casi como Hakuna Matata, ¿no? Y Sí. este libro no, este libro te dice, a ver, si está ahí es por algo, tienes que estudiarlo, analizarlo, irte hacia adentro, qué te está enseñando y a veces por qué lo produciste tú. Parar, tomar una respiración y decir, aquí puedo salirme a caminar, que tengo un jardín, me voy a caminar un minuto. No es necesario tampoco tomar tanto, ¿sí? Es volver a mi centro, es tomar conciencia de que ese sentimiento no me va a llevar a ningún lado, respirar y decir qué tengo ahorita para que yo pueda retomar ese equilibrio. No va a ser a la primera, no va a ser al instante, pero sí puedes empezar a bajar un poco la ansiedad, por ejemplo, para todo aquel que quiera seguir su corazón, para todo aquel que no esté conforme con lo que se le implantó. Bienvenido al Club de Autores Adastra, en donde las páginas encuentran su voz. Conducido por Meño Delgado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Mi nombre es Meño Delgado y bienvenidas, bienvenidos al podcast Club de Autores Adastra. En esta ocasión estaremos platicando con Patricia Araiza Romo y su publicación de Editorial Adastra, Posibilidades, la travesía al centro de tu ser. Bienvenidas, bienvenidos a los que nos ven en YouTube o a los que nos escuchan por Spotify o cualquier otra plataforma. Así que comenzamos dando la bienvenida a Patricia. Hola, ¿cómo estás, Patricia? Hola, Meño, muchas gracias por la invitación. Te agradezco de verdad el darme la oportunidad de platicar un poco del libro Posibilidad. Es maravilloso el título, déjame decirte, porque por lo general un título, si es de ficción, eh, no necesariamente nos comunica mucho, sino que nos evoca. Pero cuando un libro no es de ficción, es necesario entender de qué va un poco o generar ese gancho o esa curiosidad. Y en Así. tu caso, Posibilidades, la travesía al centro de tu ser, ya entiendo que no tiene que ver con cómo cocinar huevos a la ranchera y tampoco que es un libro de chistes. Entonces nos sitúa muy bien en un contexto específico. Pero platícanos, Posibilidades, la travesía al centro de tu ser, si debiéramos de ser más específicos, ¿de qué trata o qué va a encontrarse el autor en las páginas? El lector, perdón, en las páginas. Sí, gracias, Meño. Pues mira, es un camino de acompañamiento. O sea, yo les digo mucho que Posibilidades es un libro que se creó a sí mismo y es la oportunidad que uno tiene de volver a retomar lo que uno es, porque si bien te ha pasado seguramente a ti, a los que nos están escuchando, que vamos con nuestra vida y llega un punto en el que ya no sabemos realmente por qué estamos viviendo esta vida, que estamos viviendo, las elecciones que tomamos, o ni siquiera sabemos realmente ya quiénes somos. Entonces, Posibilidades es como la oportunidad de volver a regresar al centro, de retomar en donde está realmente todas nuestras posibilidades, todas las elecciones que es aquí adentro en el corazón. Cuando uno nace realmente tiene ya esa capacidad, uno ya viene sabiendo quién es, ¿no? Y cuando digo sabiendo quién es, no solamente me refiero a un ser iluminado, ¿no? Que viene y bueno, es pura luz. Y claro que no, nosotros Claro, llegamos claro. siendo luz y siendo sombra. Y estamos bien con eso, ¿sí? Cuando somos pequeños, tú lo ves en un niño. Un niño no le afecta en realidad y se retoma luego la vida cuando se pelea. Tiene luz y tiene sombra, igual que nosotros. Nosotros empezamos a copiar creencias, a adaptarnos a un mundo en el que estamos, a la sociedad, a la familia. Nos van moldeando en realidad, no por malos, sino porque es lo que estamos acostumbrados, es lo que se les enseñó y es el adaptarnos a un mundo, ya sea una cultura mexicana, ya sea una cultura occidental, pero te moldean y llega el punto en el que ya realmente no sabes, pues ni por qué estás donde estás, ni por qué estás viviendo la vida o por qué, más bien ni quién eres. Entonces, Posibilidades, se nos ocurrió, la verdad, fue creada por mi sobrina, Marisol Ujú. Darja, y por mí. Ella fue la que se le ocurrió la idea de poder hacer un libro en el que uno pudiera paso a paso, de una manera muy práctica, llevar nosotros le llamamos como un camino enigmático, Sí, ¿sí? Como una aventura al centro de tu ser, a lo profundo, a las profundidades que a veces uno no quiere ir,
y de una manera que sea muy personal, porque este libro realmente nosotros nada más acompañamos. Ese libro es un camino diseñado por cada uno, o sea, por el lector. El lector es el que elige hasta dónde, el lector es el que elige ser sincero con lo que va llevando, porque hay preguntas, hay obviamente textos, lleva un orden, habla del amor, primero amor propio, no amor como un sentimiento romantizado como lo hemos hecho en este mundo, sino como la energía y la esencia de lo que eres. Entonces, a partir de ahí uno va avanzando. El perdón también obviamente está incluido en un capítulo, no solo el perdón a los demás, sino el más difícil, Propio, el el perdón a propio. uno mismo, el perdón hacia adentro, situaciones difíciles también. De ahí se va la aceptación. Entonces uno va avanzando para llegar realmente a tu intuición. Es uno de los capítulos también. Que de verdad sepas cuál es tu intuición, porque a veces uno no, ni la sabe identificar, ¿no? Te dicen mucho, Claro. sigue tu corazón. Y a veces ese seguir a tu corazón, muchos la confunden como, pues deja todo, ¿no? Y haz lo que te plazca, la primer instinto. Y no, O vete o derróchate en el deseo y entonces vive la vida hedonista y olvídate, ¿no? Del orden y la estructura, ¿no? Eso tenemos en esta percepción de sigue tu corazón, es deja atrás lo que te mantiene en balance, deja atrás lo que te sigue por mandato a la sociedad y entonces aléjate al cerro o vete al monte o vive una vida desestructurada, ¿no? Eso pensamos normalmente. exacto, y también el aléjate de lo que te molesta, ¿no? También hay muchas Claro. corrientes que te dicen, ay, no, no estás contenta, te molesta, pues suéltalo, casi como Hakuna Matata, ¿no? Y Sí. este libro no, este libro te dice, a ver, si está ahí es por algo, tienes que estudiarlo, analizarlo, irte hacia adentro, qué te está enseñando, y a veces por qué lo produciste tú, ¿no? O Ujú, sea, ¿por qué tú ujú, lo provocaste de alguna manera, aunque suene muy fuerte? Habla mucho de responsabilidad, ujú. eh, habla un capítulo de que uno no tiene por qué sentirse culpable, sino más bien responsable de cada hecho y cada decisión y cada elección, y que se vale retomarlo por esas posibilidades. Pero sí Claro. es un camino hacia adentro muy sincero, muy valiente, para también tener acceso a nuestra propia sabiduría. A veces uno quisiera tener una varita mágica o alguien, no un ser iluminado que llegara y te dijera, mira, Meño, este es tu camino, ¿no? Claro. Aquí es donde tienes que caminar. Y claro que tenemos maestros, claro que tenemos guías en esta Ujú. vida y en las otras también, obviamente, en las otras dimensiones. Obviamente existe un Dios, obviamente es el primero y es al que yo le dedico mi libro, Ok, Dios por sobre todas las cosas. Algunos le llaman universo, algunos le llaman fuerza divina. A mí me gusta claro. nombrar a Dios y definitivamente Él está al frente, pero nos da la libertad y nos da esa intuición que en el libro especificamos que para nosotras la definición de intuición es esa conexión directa con Dios, es tu línea directa. Entonces, ¿para qué dar tantas vueltas y para qué estarte toda confundida y dando golpes cuando tienes la línea directa, que es tu intuición, seguir a tu corazón, pero obviamente tu guía es Dios, ¿no? Y te Entonces, lleva a puedo, tener que, perdona que te interrumpa. ¿Puedo entender que este libro es am, un, un confrontonazo de realidad conmigo mismo, conmigo misma? Y entonces, tú dijiste hace ratito algo que me llama la curiosidad. ¿Qué es entonces lo que nos aleja de esa autenticidad? O de qué manera podemos, digo, sé que habrá que leer el libro quizás, pero ¿cómo podemos entonces a reconectar con esa autenticidad que vamos perdiendo? sí, es muy buena pregunta. Sí, obviamente es lo que te decía, primero, enfrentarte con tus creencias, ser muy sincero y decir, esto que estoy viviendo es la vida de mis papás, o esto que Ujú, estoy deseando, porque hay de los penúltimos capítulos es manifestación, sí, uno se va de largo, ¿no? Con la manifestación y con los rituales, pero en realidad estás manifestando la vida que tú quieres, o hasta lo físico también, lo material, el carro, o ese carro es el que quería tu papá, o tú quieres, o tu familia, ¿no? La sociedad, o simplemente tú quieres demostrárselos, como decir, miren, sí pude, ¿no? Como rebeldía. claro. Y esa autenticidad que dices se lleva a cabo con un confrontonazo, como bien lo mencionas, con tus creencias,
con tu historia, con tu Ujú, historia, con ese perdón de lo que pasó, que muchas veces no tuviste nada que ver y sin embargo pasó, ¿no? Aceptarlo, no quedarte ahí, sino decir, ¿para qué pasó esto? Hubo una enseñanza, que siempre hay enseñanza, seguir. También hay otros capítulos que se llama El Asombra y ujú, otro El Ego. Ahí ujú, se confunde mucho y que es muy importante para esta parte que dices, llegar a tu autenticidad, porque uno cree que la sombra es lo malo. Entonces va por la vida tratando de ocultarla, porque jamás voy a permitir que tú, Meño, me veas, por ejemplo, enojada, ¿no? O no voy a permitir que tú veas cuando, no sé, empiezo a gritar o empiezo a reírme muy fuerte, porque ujú. algo atrás de mí me dijo, fuera permitido. Entonces, ahí se confunden el ego y la sombra. Yo el bloquear la sombra, estoy bloqueando mi autenticidad, así de fácil. Porque sí, es un hecho que la sombra, si uno no la sabe gestionar, por supuesto que son las personas, como tú bien dices, dejo todo, ¿no? Mi sombra me empuja, me impulsa y me voy a hacer mi misión de vida, pero no en armonía con los demás. Ujú, ujú, Entonces, ahí se especifica mucho la diferencia, se especifica mucho el cómo tenemos que gestionarla, aceptarla y ujú. agradecerle que esté ahí, porque al final, bien gestionada, escuchándola y sabiendo que, ok, el enojo viene por esto, porque mi ser auténtico quiere a lo mejor ser más clara y a mí se me Ujú, enseñó a quedarme callada. Entonces claro. empiezo poco a poco, paso a paso, a ser un poquito más clara con mi comunicación y la sombra dice, ok, me están escuchando. Entonces va bajando un poco. Y a la vez la sombra es la que te impulsa a hacer esas cosas que a lo mejor antes te hubiera dado muchísimo miedo, pero que sin embargo es para tu mayor bien. Te impulsa a también a ser creativo, porque la creatividad, bueno, Sí, por supuesto, nos en, resuelve. La creatividad malentendida se entendería quizás como la manualidad, ¿no? Hacer y dibujar, pero entender que un proceso creativo resuelve problemas, incluso acomoda nuestro rumbo de vida, en ese momento te liberas de este estigma de que la creatividad es pintar y nada más, ¿no? claro, ¿Va por ese sentido? claro, claro, y también por el sentido de que ahí en esa zona, ¿no? De la sombra es donde en realidad hay tanto material para trabajar en solución de conflictos, en creatividad tal cual como pues crear, ¿no? Crear videos, crear Ujú, acciones, crear. La creatividad pues es crear vida, crear todo lo que tienes, crear tus productos, crear un libro. ujú, Y el ego, sin embargo, ese sí es el que hay que tenerle eh, pues hay que mantenerlo más bien, no hay que eliminarlo porque también claro, es realmente necesario, pero hay que ponerlo en su justo lugar, porque el ego claro. es ese el que te dice que la sombra no te conviene, el ego es lo que te dijeron que tienes que ser, ¿no? O sea, Ujú. para ser aceptado. Entonces el ego ya agarró toda una lista, no grites, no hables fuerte, si eres mujer haz esto, si eres hombre haz lo otro, compórtate para que te acepten, para que te incluyan, para que eh, te muestres como debes de ser según la familia en la que estás, según la cultura en la que estás. Y la verdad es que el ego pues no te permite sacar tu auténtico yo porque no le conviene, porque obviamente se va a disminuir y va a desaparecer o va a Ujú, quedar en lo mínimo, ¿no? El miedo tiene mucho que ver con el ego, ¿no? La crítica, el juicio, crítica a los demás, crítica a uno mismo, hasta criticar la sociedad. ujú, Se habla también mucho de juicios, de cómo debemos de ir nivelando eso y de aceptar que nosotros también podemos ser eso, ¿no? ujú, Ahí claro, partimos de un punto en el que si tú sabes que tú puedes ser eso, que tú estás criticando, porque pues es lo más seguro, por eso lo estás criticando, porque te choca, cierto. en ese momento tú le bajas y no puedes juzgar. ¿Sí? No sé si los que nos están escuchando alguna vez les pasó algo que o sea, que les chocaba, ¿no? Y lo hacen. En ese momento se vuelven mucho más empáticos. Y en ese Claro, momento, cuando vuelve a pasar una situación, ya no volteas y ya te quedas callado, ya no juzgas porque sabes que tú hiciste eso o que a ti te cierto. pasó eso y dices, bueno, ahí viene el perdón, ahí viene la aceptación y ahí viene también el no juicio y eso nos va a llevar
a la parte del libro que ya viene un poco más avanzada, que es la sabiduría, no una, o sea, de nosotros, nuestra propia sabiduría. Y el último capítulo habla de la armonía, que es todo lo que te estoy comentando. Todo el libro, todos estos 12 capítulos, se tiene que lograr al final, bueno, no se tiene, es la intención Cierto. que se haga en armonía, ¿sí? Ujú, Porque si no hay en armonía, si no es en armonía, pues va a ser difícil que realmente llegue a ser lo necesario o lo que tu alma necesita, porque claro. cada uno estamos aquí por algo y cada uno tiene que caminar su propio camino. Este libro pues es la intención de acompañar, pero con nuestra historia, o sea, sin ocultar nada, sin borrar nada, sin esto no me gustó, pues hagamos como que no pasó o como que Claro. no existe. Y sí en armonía con tu historia, en armonía con la vida que estás viviendo, porque a algunos se Ujú, les hará más fácil tomar unas elecciones, a otros, por ujú, ejemplo, yo soy madre, yo soy mamá de dos chicos hermosos, pues sí, se tiene que adaptar también en armonía a mis hijos. claro, Como claro. dices tú, sigue tu corazón, pues ay, me voy ahorita a la playa, ¿no? Sí. Y me voy a vivir la vida zen, ¿no? Me voy a Ujú, meditar, a vivir en la playa, eh, yo sola, y mis hijos ya después yo digo, ¿qué pasó con ellos? No es en claro. armonía porque es una de mis roles que yo elegí y es parte de mi misión. Entonces, bueno, en resumen, sí sería, es un camino que me quedo corta ahorita explicándoselo porque lleva, ay, lleva mucha, mucha información, mucha comprensión, muchas preguntas. También es Ujú, importante mencionarte, Meño, que incluimos ejercicios muy prácticos, incluimos referencias de otros autores, porque obviamente este camino ya ha sido mencionado por muchos. La sombra simplemente la menciona Enrique claro. Corbera muchas veces. Eh, También les ponemos herramientas como el tapping en la parte de hasta atrás. Lo mencionamos en cada capítulo, exacto. Y hasta atrás se nos hizo una buena idea, aunque se menciona, Sí, hasta atrás tenemos un anexo donde tú puedes decir, ay, no, ahorita me siento ansioso, ¿no? Bueno, voy a regresar. En vez de leer todo el libro, mi libro de cabecera, exacto. Llegar a ese consejo que necesito en ese momento. exacto. Y de eso te quiero preguntar. Mira, posibilidades, ya nos queda claro que el libro es un libro, sí, de reflexión, pero también que propone ejercicios puntuales y específicos. Y a mí me parece maravilloso cerrar esta primera parte de la entrevista, porque después quiero platicar de ti como autora, eh, entendiendo que este proceso de autodescubrimiento podría sonar muy desestructurado, pero que el objetivo de esta publicación es lo contrario, es darle un orden y una sistematización, si podríamos decirlo así. Entonces, ¿qué consejo? Regálame un tip o una herramienta sencilla para el lector, las personas que lo van a leer o que nos están escuchando, puedan aplicar en su día a día. Algo que sea algo simple, algo sencillo, algún regalito que nos des de tu publicación, de qué nivel de practicidad son los ejercicios que se encuentran en este libro. Sí, uy, facilísimo. Por ejemplo, ahí donde te digo que son las referencias, además del tapping, está uno que se llama pausas, Ujú, ¿no? Y de ejercicios de respiración también. Las pausas es lo que yo les pudiera dar muy objetivo, un consejo muy fácil, ¿cómo es una ¿sí? pausa? Cuando llegue la ansiedad. ¿Cuándo Las debe, pausas, cuando llega la ansiedad y qué es lo cuando que debo llegue hacer? ese algo, se llame ansiedad, se llame enojo, se llame desesperación, se llame Al- depresión o tristeza, ¿Alguna emoción que me genere descontrol o que se me desborde? ajá, parar, tomar una respiración y decir, aquí puedo salirme a caminar, que tengo un jardín, me voy a caminar un minuto. No es necesario tampoco tomar tanto. Si lo puedes hacer, salirte a correr, bueno, sería maravilloso. Si puedes meterte al agua, al mar, a nadar, sería Claro. maravilloso. Si tu pausa es, me salgo a la esquina caminando por un helado, Ujú, eso es una pausa que te funciona a ti, ¿sí? Es volver a mi centro, es tomar conciencia de que ese sentimiento no me va a llevar a ningún lado, ujú, sensación, respirar y decir qué tengo ahorita, para que yo pueda retomar ese equilibrio. No va a ser a la primera, no va a ser al instante,
pero sí puedes empezar a bajar un poco la ansiedad. Por ejemplo, el salirte a caminar, a dar una vuelta, si estás trabajando, pararte, ¿sí? Cerrar los ojos, a lo mejor respirar, hacer 3 respiraciones profundas, salirte a caminar, si puedes, estás en tu casa y puedes quitarte los zapatos, caminar en el pasto, sentir la naturaleza, abrazar un árbol. eh, y ahí les dejamos también unas líneas, de hecho, donde cada quien va poniendo sus propias pausas. A ti, Meño, Ujú, te puede funcionar otra cosa. Te puede claro. funcionar muy sencillo, que puede ser simplemente cerrar los ojos y visualizar algo, ¿no? Es simplemente el retomar, el silencio, si puedes estar en silencio, el poder hacer un alto, escucharte, ¿sí? O sentirte y simplemente aceptar, sí, me siento enojada, pasó esto, estoy muy enojada, sentirlo, 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 y uno va a ir viendo cómo se va disminuyendo un poco, y entonces si se puede y lo crees necesario, hablarlo. Si no, te sales, caminas, regresas y retomas. Ese sería el consejo, parar y retomar. Y qué importante, pero también qué sencillo, porque ciertamente vivimos, me parece que la cultura occidental, la vida en sociedad occidental, no le tomamos tanto aprecio a la contemplación, a diferencia, por ejemplo, del mundo oriental y de toda la sabiduría oriental, donde encontramos este equilibrio personal en una vida de prisas, en el silencio, en la pausa, en no querer llenar el silencio. Me dedico a la oratoria, soy capacitador laboral y también dirijo teatro y actúo. Y muchas veces en estos dos escenarios en los que yo me desenvuelvo, me doy cuenta que la gente le tiene miedo al silencio, a la pausa, a no comunicar, y entre comillas lo digo, a no comunicar algo quedándome callado. Pero hay mucha sabiduría en los silencios. Y claro, yo me dedico a algo que tiene que ver, sí, con conectar con los demás, pero también debe de existir un proceso personal. Y así como este consejo tan sencillo como respirar o pausar, está lleno el libro de posibilidades, la travesía al centro de tu ser. Entonces, me parece muy valioso, me parece importante y creo que, por ejemplo, cuando eres autora de un libro que ayuda a las demás personas a regresar a sí mismas, a reconocerse, luego nos preguntamos, ¿y cómo lleva la vida la autora? Entonces quiero preguntarte, Patricia, ¿este libro viene a ser escrito después de una situación muy particular tuya o reconociste que tenías las herramientas para ayudar a alguien y decidiste ayudar a alguien? ¿O por qué no dejar este conocimiento en tu cabeza o en tu círculo cercano y por qué sí abrirlo a un libro que puede comprar todo el mundo en cualquier parte del mundo? Sí, mira, tu pregunta es, pues, buenísima, porque lo mencionamos ahí, Marisol y yo, el hecho de que lo hayamos escrito no quiere decir en ningún momento que nosotros ya estamos en otro nivel, que estamos así seres iluminados y nos llegó un mensaje y lo escribimos. Que bueno, Sí, parte sí, no, muchas cosas fueron escritas desde una sabiduría pues, interna relacionada directa con Dios, pero en lo absoluto tenemos los mismos conflictos que cualquiera y por eso lo escribimos, porque estamos en el día a día, es caer, retomar, volver, pausar, escuchar, fracasar, levantarte. Este libro ha tenido, bueno, todo un camino, por eso digo que tiene vida propia. sí, Todo que se inició, escribió solito, ¿no? Dijiste, no sé si ya habíamos empezado a grabar o no, pero dijiste que este libro se escribió solo. casi, casi lo escribimos obviamente Marisol y yo. Unos capítulos ella, otros capítulos yo, la idea fue de ella. Ella llegó un día, me acuerdo perfecto, fue como en el 2021, imagínate, llevó su tiempo cosiéndose. Claro. Este, y yo le daba terapia de Theta Healing a ella. Y bueno, Ujú. daba terapia, ¿no? Y de ahí salió, ¿por qué no hacemos algo que pudiéramos compartir lo valioso que es un camino personal? Claro que la terapia es necesaria, y lo mencionamos. Sí. Esto es una alternativa, no es, ni en ningún momento quita la terapia de Sí, no, no ningún. la sustituye, es que qué bueno, es importante que lo se mencione Ir así.
psicólogos, si se requiere psiquiatría, todo está permitido realmente cuando es para tu bienestar, Claro. ¿no? En armonía. Y digo, todo permitido dentro de la armonía de tu ser. Entonces, de ahí empieza la idea, empezamos con toda la ilusión a escoger los temas se dieron solitos, ahí sí es donde digo que se escribió solo. Nos llegaba, de repente yo empezaba a escribir y de repente, mira, es que, ¿cómo escribiste eso? Pues no sé, fue la inspiración. Y otras cosas, obviamente mencionamos a los autores, Enrique Corbera, a varias personas, ¿no? Obviamente Héctor Tolle, cuando hablamos de la hora, porque Claro, El poder de la hora, ¿no? Es el libro más... creo que sí lo tengo por aquí, es Sí, ahí libro, está atrás de ti, ya lo vimos. sí, el libro de cabecera, obviamente. Entonces, cada tema, fue lento el proceso, sí fue lento, y fue cocinándose junto con nosotras, porque ella también vivió un proceso, ella estaba a punto de estudiar medicina, Ujú. y era también como lo que a muchos les pasa, ¿no? De si estudio o no estudio, eran sus propios procesos, yo también estaba en otro proceso, eh, dentro de todo lo que fuimos escribiendo, de repente yo estaba separada en ese entonces y te lo cuento porque es parte del libro. Regreso con mi esposo, esto fue ya hace 2 años, Ujú. bueno, era un ir y venir, regreso en octubre Sí. y del 2023 seguíamos con el libro, de hecho se registró en El Salvador, Ujú. y de octubre, que llegamos toda la familia ya al Salvador, en abril, el 9 de abril muere él. Entonces fue golpazo, ¿no? O sea, fue lo que te digo, el querer iniciar y tú crees que tienes ya tu camino y de repente a los 6 meses te dicen, ay, ¿qué crees? No. Cambio, ¿no? Ujú. Radical, o sea, toda la historia que hubo detrás, todo lo que vino después, ahí Sí, obviamente sí. vamos el libro. Yo desde que me fui a El Salvador seguí con la historia del libro, se pausa, se intenta hacer varias cosas allá, no se logran, se viene acá, vuelvo a retomar el libro, lo vuelvo a leer y ahí, Meño, me di cuenta del, del valor real de lo que estaba escrito aquí, porque una Claro. cosa es escribirlo como autora, ¿no? Que quieres compartir y de ahí vengo, ahí respondo una de tus preguntas. Quisimos Ujú. compartir lo que nos estaba funcionando en ese momento. Cuando pasa esto, yo ya lo retomo como lectora. Por Entonces supuesto. empiezo yo a leerlo, me ayudó muchísimo, me ayudó a poder ir pasando una etapa bastante complicada. Yo regreso al lugar en donde estaba, que es San Luis Potosí, Ujú. sin nada. O sea, sin nada, llámese esposo, llámese muchas otras cosas, emociones, situaciones. Entonces, al retomar yo el libro y volverlo a leer, hacer los ejercicios, me llevó a otro nivel. Me llevó a otro nivel y así fue como el año pasado, precisamente a finales, digo, esto lo tengo que compartir. O sea, porque no solamente como autora me consta que la información es muy útil y que es un Claro. acompañamiento, como te dije, en realidad nosotros no queremos ayudar ni dar soluciones. Aquí es el crear preguntas, no para que encuentres respuestas, sino para que te encuentres a ti mismo. Y al Ujú. pasar todo esto fue muy, híjole, muy satisfactorio el saber como lectora que pues les puedo decir a todos los que me están escuchando que a mí me funcionó. Y me sigue funcionando porque es un proceso. En enero de este año pasó otro evento muy, muy duro para mí, que fue la muerte de mi hermano. Entonces fue así como las figuras, porque ya había muerto mi papá hace tiempo, las figuras paternas, bueno, masculinas más bien, Claro, se fueron se acabando. fueron, ¿no? Claro. Y es la aceptación de que pues cada uno tiene su proceso y su, su vida, su línea de vida, pero quien me está escuchando y que esté viviendo un duelo sabe que pues, por más que te lo digan, ya cuando lo vives dices, no está padre y no está Sí. padre que me estés diciendo todo pasa por algo, ¿no? Y que vas a estar bien. Entonces, el libro Posibilidades me ayudó mucho a trabajar en mí, a no a buscar soluciones ni a buscar ese, ese confort, ¿no? Sino Ujú. a enfrentarte con lo que es, con tu vida, Ujú. como te decía, esta es mi historia, ¿no? Esto es lo que hay, esto es lo Ujú. que pasó y sí, sí pasó.
¿Dolió? Sí, sí dolió. Hay muchas otras cosas atrás, claro que las hay. Hay muchas cosas que estoy viviendo ahora y las sigo retomando y lo sigo trabajando. Y desde ahí es que se creó el libro. Se creó el libro y ahorita entiendo que a la primera persona que iba a ayudar era a mí. Entonces está padrísimo eso. Por eso te digo que se escribió solo y que en Sí. ese entonces seguramente no sé si tú ya creas en lo que es el destino o que es un tema muy extenso, no el destino como que va a pasar algo, pero sí el destino de que en algún punto mi ser sabía que iba a vivir esto porque ya estaba, o sea, dicho, ¿no? Uno tiene una línea de vida que simplemente eso ya está, ¿no? Claro, claro. Y pasa, y va a pasarnos a todos. Entonces yo creo que mi ser empezó con todo este proyecto junto con Marisol, sabiendo que iba a llegar el punto, en que de hecho aquí lo tengo, ¿En qué lo en ibas a necesitar? cabecera, en que lo iba a tomar, no Ujú, porque yo fuera la autora y porque lo estuviera revisando, que claro que lo hice, y fue ujú. revisar, 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 editar, 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 que Sí, si sí. las mayúsculas, que si este texto, que si el autor que estoy mencionando, sino realmente para lo que fue creado, que es para acompañar en un proceso, no a fuerzas tiene que ser doloroso, no a fuerzas tiene que ser un duelo, puede ser una vida que para muchos dicen, pues mi vida está bien, qué padre, y también te va a acompañar, porque siempre hay algo que mejorar. Entonces, en resumen, la verdad que esa es parte de una historia de este libro Posibilidades y del acompañamiento que me dio a mí como lectora y de lo que yo quise plantear en su momento hace años como escritora por primera vez, porque sí tengo que decir que es la primera vez que escribo. Bueno, escribo en Wow. diarios, escribo mi vida, me encanta escribir mis sentimientos, pero así es la primera vez. Y me parece maravilloso que hayas tenido el privilegio de ser lectora de ti misma y de comprobarte que sirve para ti. Entonces, eso me parece que eleva el propósito. Me parece, no sé si ya lo había dicho o no en la parte en la que me quedé sin audio, pero este libro tiene un poder y te felicito por eso. Así que por eso en Adastra, en el Club de Autores Adastra, nos gusta escuchar platicar con los autores, las autoras, porque sabemos que hay una historia detrás. Entonces, esta es una historia de demostrar y comprobar que el libro está hecho para ayudar y se puede ayudar a sí mismo a la autora. Y me gustaría que tú nos dijeras, ¿para qué tipo de público es este libro? Que salga de tu boca. ¿Para qué tipo de público es este libro? La primera pregunta. Y la última va a ser, ¿qué consejo le das a esas escritoras o escritores que aún no se animan a escribir este tipo de contenido? Bueno, ¿para qué tipo de público? Vamos con la primera pregunta. Para todo aquel que quiera seguir su corazón, para todo aquel que no esté conforme con lo que se le implantó, porque eso es. Para todo aquel que tenga el valor de querer vivir su vida auténtica y de cumplir su misión, sus misiones, porque a veces no es una, Claro, y de estar en armonía con todo el planeta, con su familia, y de aportar eso, porque en el momento en que uno está viviendo en armonía con todo lo que nos rodea, imagínate si todas las personas realmente nos trabajáramos, que al final es eso, es para llevar armonía, no solo se quede en ti. Yo creo que esa sería la respuesta. Para el que no quiere que solamente el trabajo personal sea para uno y decir yo estoy bien, sino para que él ya se dio cuenta de que está en un mundo, es que está en una comunidad y que el que tú estés bien va a hacer que los demás estén bien y ujú, aportar tu granito de arena para ese tipo de personas de la edad que sea, desde 10 años, bueno, que empiecen a leer hasta los claro, 99, 100 años. maravilloso. Ujú. ¿Y qué consejo le das a estas personas que quieren o que todavía no se animan a escribir este tipo de temas? Ay, pues el consejo es mucha paciencia, ¿Mm? el que se animen a aventarse sin realmente tener a lo mejor la seguridad, porque muchos dicen es seguridad, tener confianza. Yo les animaría a que aún cuando la confianza no llega, porque a veces pasa con los escritores, esto me pasa a mí también, Sí. a veces uno tiene, pues no problema, pero sí siempre la seguridad.
¿no? De la autoestima, de decir, no, yo no soy escritora. A mí me costó decir, yo soy escritor, aún habiéndolo escrito. ¿No? Claro. No, pues yo como que pues sí, lo escribí, pero no soy escritora. Yo les aconsejaría el que aún con esos pensamientos, aún con esa falta a la mejor de seguridad o de ánimo o de lo dejo para luego, con todo eso que se involucra alrededor de cuando uno quiere escribir un libro, con todo y eso, den el paso, ¿sí? Con todo y el miedo, con toda la duda de estará bien, estará mal, lo estaré haciendo correcto, está perfecta la ortografía, es el tema correcto, con todo eso que se genera aquí, con todo eso sigan avanzando, así sean pasitos chiquitos, den simplemente el salto, caminar, caminar, caminar y no se esperen a que llegue el momento correcto, porque pues ya vemos con posibilidades no hay momento correcto, él decidió realmente cuándo fue el momento, y avanzar así hacia eso que les llena. Si realmente están escribiendo o quieren escribir, es porque ya hay una intención aquí dentro de su corazón. Llámese como se llame el tema, no por eso tiene que ser de estos temas, puede ser como bien dices, hay escritores de novela buenísimos, Sí, ¿no? sí, sí. Una creatividad futurista buenísima. Hay quien en las ciencias conocen mucho. Todo aquel que quiera plasmar sus ideas por escrito, que lo haga sin darle demasiado tiempo a nuestra mente a que los conflictúe. Den el paso y con todo y ya que la mente se meta a decir sus cosas y sus miedos, sigan dando pasos. Ese sería mi consejo, avanzar, avanzar, avanzar con todo lo que venga aquí, con todo el enredo que a veces llega a nuestras mentes de escritores o de escritoras y sin pensar tampoco en cuestiones como materiales, ¿no? Sin esperarse tener el dinero o el apoyo moral, ¿no? El hacerlo. Ese sería mi consejo en pocas palabras. Dar el paso, continuar y avanzar con todo y el estado del caso que sea cual sea, moral, de pensamiento, de excesivo de pensamiento, económico, etcétera. Hay que escribir y después las cosas suceden. Ahí el consejo, y mira Patricia, ahora si lo puedes volver a mostrar ahí, lo acercas a la cámara, ahí este libro, Posibilidades. Entonces, es un libro que está editado con la editorial Adastra, el título completo es Posibilidades, la travesía al centro de tu ser. Y Patricia, muchas gracias por regalarnos estos minutos de entrevista. Platícanos, ¿tienen redes sociales donde te pueden contactar? Si las personas quieren quizás invitarte a platicar del libro, etcétera, ¿existe algún medio de contacto contigo? Sí, claro que sí. Tengo en Instagram es Patricia Araiza Romo, eh, en Facebook también. Estoy, bueno, tengo otros negocios, también pueden encontrar ahí como Intención Velas, que son velas precisamente con intención y Patricia. Intención Velas, así dijiste que está. Muy bien. Muy bien. Entonces Facebook e Instagram. Ajá, me pueden encontrar. En YouTube también tengo mi canal. Está empezando. Ahora sí que se van a dar cuenta que estoy empezando totalmente. Pues Eh, vamos todos a ese canal y vamos a seguirlo, a suscribirse. es que aquí tiene un código de QR. Sí. Quien pueda comprar el libro, que ya está de venta, obviamente en Amazon y ahí con ustedes, aquí tiene un QR donde los va a dirigir a mi canal de YouTube y ahí tengo también mis redes. Y pues sí, ahora sí que agradecerte muchísimo todo tu apoyo y esta entrevista porque pues es abrirnos el camino a los escritores de Adastra a poder compartir un poco de nuestra historia y de lo que es escribir pues el libro. Muchas gracias, Patricia. Un verdadero placer conocerte. Extiéndele nuestros saludos también, por favor, a tu coautora. Y de nombre del Club de Autores Adastra, nos encanta tenerte como autora y platicar. Seguramente seguiremos haciendo más por allí con las y los autores que editamos en la editorial. Eh, Te mando un abrazo y para todas y todos aquellos que nos escuchan, busquen el libro en Amazon. Patricia Araiza, la autora, estuvo con nosotros en esta ocasión. ¿Y algún último mensaje, Patricia, que quieras compartir? Pues agradecerte mucho y agradecerles a todos los que nos están escuchando ahora y los que nos escucharán en un futuro y animarlos a dar el paso, sea con mi libro de posibilidades, leyéndolo o no, pero a que se animen a dar el paso a realmente vivir la vida que merecen,
y la vida que siempre quisieron vivir con esa autenticidad de ser para poder ser una contribución a la armonía de este mundo que tanto lo necesitamos. Gracias, Patricia. Yo soy Meño Delgado de Club de Autores Adastra. Nos escuchamos por Spotify, nos vemos por YouTube en el siguiente podcast con otro autor, otra autora igual de interesante. Adastra Editoriales está para todas y todos. Hasta luego, nos vemos en la próxima. Club de Autores Adastra, en donde las páginas encuentran su voz, conducido por Meño Delgado.